Bienvenidos a ICEM, el Instituto de la Economía Digital de ESIC. Bienvenidos a esta casa. Gracias por compartir esta jornada con nosotros. Yo soy Joost van Nispen, soy fundador y presidente del instituto y de verdad es una enorme alegría daros las bienvenidos a todos aquí y muy especialmente a un claustro de ponentes tan distinguido que están esta mañana con nosotros para hablar de la economía digital y muy especialmente del digital business. Esta ya es la segunda vez que organizamos un evento enfocado, no como tantos otros eventos en la comunicación digital o comercio electrónico, sino donde ampliamos nuestras miras y nos enfocamos en toda la economía digital y muy especialmente en el digital business. 2 semanas antes de las vacaciones tuvimos por primera vez nuestras MBA Talks, donde antiguos alumnos del Máster en Digital Business comparten sus consejos y sus experiencias con potenciales alumnos que están contemplando cursar estos estudios con nosotros. Tuvimos otra vez un gran éxito de convocatoria y hoy, una vez más, en este First Annual Digital Business Summit, nuestro enfoque va mucho más allá del marketing digital o incluso del comercio electrónico. Quiero pararme un momento con este nombre, porque es un nombre bastante significativo. Para empezar, es la primera vez que lo organizamos y por lo tanto estamos aquí todos unidos en un estreno. Confiamos que será anual y el enfoque es un summit, una cumbre, donde, como os dije, hace un poco más de un mes tuvimos a los antiguos alumnos. Esta vez hemos reunido a algunos de los líderes, actores más relevantes de la economía digital en España y del digital business para compartir con nosotros desde una perspectiva de la práctica y de una dilatada experiencia 3 retos, 3 oportunidades y 3 consejos sobre el digital business. Y finalmente se llama Digital Business Summit. En España, desafortunadamente, a menudo no se aplica mucha rigurosidad en la selección de los términos. A nivel de másters, por ejemplo, hay montones de másters que se llaman Internet Business y Digital Business, pero que de verdad se enfocan en el marketing, la comunicación y el comercio electrónico. El digital business de verdad trata de la digitalización de las empresas a lo largo de toda la cadena de creación de valor y abarca, por tanto, no solamente marketing y comunicación, ni siquiera solamente el comercio y las ventas, sino temas tan fundamentales como financiación, finanzas, recursos humanos, procesos de compra y un largo etcétera. Y en este Annual Digital Business Summit, nuestro enfoque también será fundamentalmente mucho más amplio que simplemente el marketing digital. Hablaremos de digital business y hablaremos en general de las competencias de la economía digital que nos permitirá a todos competir con más éxito en este mundo cada vez más digitalizado, cada vez más participativo, cada vez más horizontal y cada vez más interactivo. Nada más. Finalmente estamos aquí también para celebrar una trayectoria que ya empezó en el año 95 y que ahora ha cogido un nuevo impulso a través de nuestra integración en la gran escuela ESIC, Marketing and Business School, desde hace ya más de 2 años y que ha dado un enorme impulso a todos nuestros programas que de verdad abarcan prácticamente todos los aspectos de la economía digital y las competencias que alguien necesita para triunfar en ella, desde cursos cortos, una enorme oferta de formación online, hasta lo que de alguna manera es la joya en la corona, nuestro máster en Digital Business. Nada más, gracias por compartir esta mañana con nosotros, gracias a nuestros ponentes, gracias a Enrique por haber tomado la iniciativa e impulsar la creación y la organización de este evento y os dejo en las muy capaces manos de Enrique para llevar al resto de esta jornada. Gracias.